Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar nuevamente en un episodio más de La Herramienta. Hoy tenemos al compañero Sergio Zumarúa, miembro del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, compañero de SINTEP, también integra la comisión Afirmar tus Derechos. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar hoy. El agradecido soy yo, la verdad, esta posibilidad de comunicación con los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad de la República y los trabajadores en general que puedan estar viendo este programa, así que espero ser de utilidad a los efectos de democratizar argumentos e información de calidad para que las personas tengan a su leal saber entender la mayor cantidad de elementos posibles para tomar una decisión el 27 de octubre, votando la papeleta por el sí para modificar la Constitución y introducir la seguridad social como un derecho humano fundamental, y también y fundamentalmente para que quienes nos están escuchando conversen con su familia, con sus amigos, sus compañeros y compañeras de trabajo, sus vecinos, porque en esta batalla que es tan desigual, en donde estamos enfrentando poderes muy grandes, vinculados a la estructura financiera, vinculados a la superestructura del poder dominante, nuestro principal medio de comunicación y nuestra estrategia más eficaz es el boca a boca, el cara a cara, la conversación directa persona con persona, y para eso este tipo de espacios tiene un valor muy relevante. Exacto. Bueno, nos metimos en este viaje como sindicatos que la verdad que me enorgullece y mucho, porque creo que, bueno, estuvimos presentes en una representativa, las cuales fueron discusiones que estuvieron muy fructíferas, y la verdad que AFUR puso ese voto para que se juntara la firma y demás, y la verdad que enorgulleció mucho. Y bueno, y nos encontramos ahora en esta campaña de desinformación, como se decía, de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Hay una campaña de desinformación tremenda, que atacan a los sindicatos, nos atacan todo el tiempo, con cuestiones que sabemos que son mentiras, con mucha falacia. Y bueno, que vemos, por ejemplo, lo del tema de la confiscación del capital, de que nos vamos a quedar con la plata, y que queríamos hablar un poquito de eso, ¿no? Como para explicarle a los compañeros y las compañeras que puedan poner ese voto el 27, que estén tranquilos y seguros que el movimiento sindical está a la altura de esto y que no estamos ni improvisando ni queriendo robarle la plata a nadie. Bien, importantísima tu pregunta. Mirá, yo lo primero que quiero decir es esto que marca una diferencia cualitativa con lo que hizo el gobierno con nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. El movimiento sindical no le impone nada a nadie, el movimiento sindical propone. Propone un camino democrático para que a través de la participación directa las personas resuelvan si quieren acompañar o no este cambio constitucional, pero no se lo imponemos a nadie. A nosotros el gobierno, con la ley 20.130 aprobada en mayo del año pasado, nos impuso una serie de confiscaciones muy importantes en términos de calidad de vida y condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, nos aumentó 5 años el trabajo obligatorio. Antes nos podíamos jubilar a los 60, ahora a partir de los 65. Esto significa 5 años menos de jubilación. 5 años de ahorro de las cuentas públicas para pagarnos la jubilación a nosotros. Lo segundo, son 5 años más que vamos a estar aportando, pagando de nuestro salario al sistema previsional. Y tercero, y que no es menor, es que nos redujeron un 10% el valor del salario jubilatorio. Nosotros, antes de esta ley confiscatoria, nos jubilábamos a los 65, los que querían, con un 55% del promedio de los 10 últimos años de ingresos salariales. Ahora nos jubilamos con un 45%, pero de los últimos 20 años. Entonces, claro, mientras más para atrás te vas, menos ganás. Las personas van mejorando su salario en la medida que van mejorando el escalafón, o van consiguiendo mejores trabajos, etc. En los últimos 10 años ganás mejor que en los últimos 20. Entonces es un doble achatamiento. Te sacan un 10% de lo que vas a cobrar el resto de tu vida. Es muy grave esto. Pero además te bajan la base de cálculo. Te la hacen más amplia y entonces te achatan el valor del promedio. Entonces hay una serie de confiscaciones que le están haciendo, le pusieron mucho daño a la gente, ¿no? Y hay que ser muy consciente de esto. Porque uno dice ahora, bueno, me faltan 5, 10, 20, 30 años para jubilarme, pero va a llegar ese momento. Y cuando llegue ese momento te van a quedar 10, 15 o 20 años de vida por delante ganando miserias, pasando penurias. Entonces esto es muy importante, muy importante que los compañeros y las compañeras lo sepan, porque hay desinformación, pero también hay otra manera de desinformar más sutil, que es la de omitir información.
La de desinformar por la vía de la omisión, por la vía del no decir. Entonces es muy importante que esto se sepa. Entonces eso por un lado. Por otra parte, yo siempre digo, porque es una convicción que tengo, ética y política, que todas las personas tienen el derecho a decir lo que piensan sin ningún tipo de restricción, porque nosotros defendemos la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Al único tipo de pensamiento que no lo escucho y simplemente lo combato es el fascismo, porque el fascismo es enemigo de la humanidad, en todas las formas del fascismo, ¿no? La xenofobia, el racismo, todo tipo de pensamiento que sea discriminador hay que combatir. Todas las demás formas de pensar, por más que sean muy distintas a las nuestras, tienen todo el derecho del mundo a expresarse. Por lo tanto, quienes tienen diferencias con el movimiento social y con el movimiento sindical en particular, con relación a esta papeleta, hay que discutir, hay que dar el debate político, ideológico, argumentativo, porque nos acompaña la convicción y la fuerza de la razón en esto. No somos los dueños de la verdad, pero estamos muy convencidos de este camino y lo discutimos con cualquiera sin temor alguno. Lo que no es admisible, lo que no se puede tolerar, lo que no está bien, es la mentira y la tergiversación. Que en esta campaña de detracción, los detractores contra el plebiscito, en aras de ganar la contienda, en aras de que el plebiscito no salga, están diciendo cosas que no son ciertas, están desinformando, y la desinformación es una forma de manipular. Y en un proceso democrático la manipulación es una trampa. ¿Dónde, por ejemplo, ha habido manipulación? Bueno, cuando se dice a la gente, ojo, el movimiento sindical, el PIT-CNT, se quiere quedar con tu plata. Esa es una mentira flagrante, pero que no es respetuosa a la historia del movimiento sindical. Muchos de estos políticos que dicen eso no estuvieron, pues, algunos pudiendo estar, otros no, pero enfrentando durante 15 días con una huelga general la dictadura cuando se impuso en este país el terrorismo de Estado. Y la consecuencia de la huelga general era la tortura, la cárcel o incluso la muerte. Y el movimiento sindical no le titubeó el pulso para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, a decir que este movimiento sindical que ha peleado por aumento de salario, que ha peleado por aguinaldo, salario vacacional, que ha peleado por la reducción de la jornada de trabajo, que ha peleado por los convenios colectivos con derechos laborales para los distintos sectores de actividad, que este movimiento sindical va a hacer algo en contra de los trabajadores, es una falta de respeto a la historia del movimiento sindical, pero además es una mentira flagrante con respecto a lo que dice la papeleta. Y ahora me voy a detener en esto, pero antes, no es la única mentira. Hay otra mentira que también tenemos que desarmar, y es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras que nos están viendo lo tomen a conciencia. Dicen, este plebiscito lleva a la ruina al país, lleva a la catástrofe, esto es impagable, se están prometiendo cosas que no se pueden pagar. Esto también es discutible. No es una verdad absoluta e irrebatible de que esta propuesta lleva al abismo económico al país. Lo que estamos en un abismo social, y eso lo tenemos que interpelar también, tenemos que aprender a interpelar a los que nos critican. Por ejemplo, ¿es natural? ¿Es aceptable? ¿Está bien que tengamos 300.000 jubilados y pensionistas que en una situación de fragilidad, en una situación de vulnerabilidad, estén ganando 18.800 pesos nominales por mes? Nominales, o sea que en la mano es mucho menos. ¿Cómo hace una persona para vivir con eso? Los que nos están viendo, quienes nos están escuchando, tal vez haya personas que estén en esa situación. ¿Es normal? ¿Eso no es una catástrofe? ¿Eso no es una barbaridad? ¿Cómo podemos tolerar que personas que están trabajadores de toda la vida, que están en el último tramo de su existencia, que tienen que estar en paz, tranquilos, cuidados, los estemos atormentando con una situación de este nivel de pobreza, ¿no? Entonces, hay varias mentiras, hay varias desinformaciones, y la tarea nuestra es, bueno, como dice la frase, ¿no? Con la verdad no pierdo ni tiempo. Exacto. Bueno, hay una cuestión que lo decías ahora, hablando un poco, de este plebiscito no es que dejamos algunas cosas claras y chau, no, ya está, se cerró una ventana y acá no se va a discutir más nada. Porque también arriba de la mesa hay mucho del diálogo social y que el plebiscito está en contra de eso. Mirá, ¿Qué podría decir sobre el eso? plebiscito no solo no está en contra del diálogo social, sino que el plebiscito es el mejor escenario que podemos generar para ir a una nueva reforma de la seguridad social
a través del diálogo social. Porque esa es otra mentira que se ha dicho. La reforma constitucional es una reforma de la seguridad social. No, la reforma es una reforma de la Constitución que incorpora 3 componentes de cambio estructural, pero que necesitan inevitablemente una nueva ley integral, democrática, profunda y eficiente. ¿Por qué? Porque en esta reforma constitucional no abordamos temas que son propios de la seguridad social porque le hacen bien a la sociedad, para que viva mejor y las personas vivan mejor. Por ejemplo, el componente de discapacidad, el componente de salud mental, el componente vinculado a la niñez, que el BPS es uno de los principales organismos en transferencias monetarias a la niñez con bajos recursos a través de las asignaciones familiares. Cómo poder mejorar, expandir ese componente para erradicar la pobreza infantil. El componente vinculado, que esta es una discusión capaz que más compleja, más de largo aliento, pero no menos importante, que tiene que ver con pensar un modelo de transición entre la forma de financiamiento que tiene hoy la Seguridad Social, que es una parte del salario de los trabajadores, va al BPS o a la FAP, que queremos eliminar, para pagarte la jubilación luego que te jubiles. Ese es un modelo que hay que ir cambiando y hay que ir a un modelo no contributivo, es decir, a un modelo asociado al ingreso universal jubilatorio. Es decir, que cualquier persona, por solo el hecho de ser persona, al momento de cumplir determinada edad, tenga un ingreso universal jubilatorio independientemente de si pudo aportar o no. Y esto no significa la vagancia, premiar al atorrante o que termine cobrando uno que se la lleve de arriba. Porque en el Uruguay y en cualquier país del mundo, el que no trabaja no come, a no ser que sea un capitalista. Cualquier trabajador, si no trabaja no come. El problema es que muchos trabajadores trabajan por fuera de la formalidad laboral, de la protección del derecho laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral o las políticas públicas han sido absolutamente fracasadas e ineficientes para asegurar el derecho al trabajo a la gente. Hay 2 datos que son contundentes acá. Uno que 330.000 personas hoy, ahora, están en la informalidad. Se levantan todos los días a laburar porque si no, no comen. ¿Pero en qué laburan? Y bueno, venden cosas en el ómnibus, en la feria, son jardineros, cuidan niños o niñas, en fin, una enorme cantidad de laburos que hay que no están en caja, para decirlo claramente. Sí. Entonces esa gente labura todos los días, pero no está en caja. Y lo otro es los 170.000 desocupados que tenemos en este país, que están desocupados no por culpa de ellos, porque están buscando trabajo, por algo son desocupados, pero no lo encuentran. ¿Por qué? Porque el mercado laboral y las políticas públicas no generan ese derecho al trabajo. Entonces esas personas no tienen derecho a la jubilación. O sea, los castigamos 2 veces. Los castigó la economía capitalista y las políticas públicas por no ofrecerles el derecho al trabajo que les corresponde. Pero después cuando son viejos o viejas y están más vulnerables y con problemas de salud, con alguna nana y con alguna dificultad, no le damos derecho a ningún tipo de jubilación. O le damos una jubilación por la vejez después de los 70 años. Entonces, estas cosas las tenemos que pensar en la clave del Uruguay del futuro. Por eso, y vuelvo al punto, esta reforma constitucional no está en contradicción con el diálogo social, porque todos estos puntos que vine mencionando, salud mental, cuidado de la infancia, Sistema Nacional de Cuidados, ingreso universal jubilatorio, tienen que ser discutidos en el marco de una reforma jubilatoria, de una reforma de la seguridad social que tiene que nacer del diálogo social. Con este plebiscito que estamos haciendo, son 3 cosas muy sencillas, al final del día esto es muy sencillo. Después la discusión no será tan sencilla, pero ¿qué estamos proponiendo? Que las personas puedan elegir jubilarse a partir de los 60 años. Punto 1. Claro y sencillo. El que quiere trabajar hasta los 65, que trabaja hasta los 65. El que quiere trabajar hasta los 70, que trabaja hasta los 70. Pero la persona que está toda rota físicamente, porque tuvo labores de trabajos extenuantes, y se tiene que jubilar a los 60 pero no aguanta más, que se pueda jubilar a los 60 para disfrutar el último tramo de la vida en paz. Eso estamos planteando. Algo básico para cualquier trabajador que nos está escuchando, va a entenderlo porque sabe de lo que estamos hablando. Capaz que la gente que nos critica, que tiene otra economía, otro estilo de vida, que ganan 300.000, 400.000 pesos, como algunos de los que nos salen a criticar por la tele, no tienen este problema. Pero nosotros sí, y sabemos de lo que estamos hablando. El otro punto, el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas para las personas que ganan menos que el salario mínimo nacional, que están 22.300 pesos nominales. O sea, estamos planteando subir el sueldo de 18.000 pesos a 21.000 y pico de pesos a la mano, ¿no? O sea, es
nadie tiene la manteca al techo, pero a ese hogar entran 3.500 pesos más que va a ir a dónde, a la carnicería, a la feria, a la farmacia, va a mover además la economía del mercado interno. Y el otro componente es eliminar las AFAP, que para el trabajador es un modelo muy caro, muy inseguro y muy ineficiente, porque sale mucha plata para el trabajador pagar todos los meses la AFAP, le devuelve muy poca plata. Fíjate que de 7 de cada 10 de los que se jubilaron con más años de aporte, se jubilan con un promedio de 1.800 pesos. Es un sistema que devuelve muy poco para lo mucho que cobra. Y después es un modelo muy inseguro, porque si algún día, mañana cierra una FAP, como en este país han cerrado bancos, ¿quién va a terminar poniendo la plata? Y el Estado, como ha hecho siempre. Entonces la FAP se va, el banco privado da quiebra, y el que termina pagando los platos rotos es el Estado. O sea, los trabajadores nacidos y los que están por nacer, porque la deuda externa en Uruguay está casi tan vieja como el Uruguay mismo. Entonces, estas cosas son muy importantes. Son muy importantes, pero muy básicas. Estamos planteando 60 años, aumento de las jubilaciones mínimas y dar y que la seguridad social esté en manos del BPS, que es lo que a los uruguayos le da tranquilidad y confianza. Es como el BRO, es como la Universidad de la República. Son instituciones públicas que están ahí, ofrecen ciertas garantías y ofrecen cierta estabilidad, y no como los sectores privados que un día están y otro no. Sí, ya la hemos sufrido, ¿no? O sea, han cerrado bancos. Bueno, la verdad que quedar en manos de capital privado es bastante bravo. Y bueno, vaya si habrá que tener diálogo social entonces, después de este plebiscito que ganaremos el 27. Y bueno, y capaz como para ir cerrando un poquito la cuestión, ¿qué significa para el movimiento sindical este plebiscito? Bueno, es una tarea muy importante la que tenemos en curso, porque nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? No hay muchos recursos económicos, prácticamente no hay. Tenemos al poder financiero en contra, buena parte del poder político en contra, las cámaras empresariales en contra, o sea, toda la estructura del poder en contra. Y de nuestro lado, que tenemos a los trabajadores y las trabajadoras, organizados en sindicato, organizados en cooperativa de vivienda, y los estudiantes organizados en los gremios estudiantiles y en la FEU. Y después el pueblo, sus organizaciones, pero el ser no es eso. Esto es pueblo organizado luchando por una agenda de derechos que tiene que ver con estas tres cosas básicas que he explicado antes. Ahora, para ganar, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hablar, convencer, dar argumentos, explicar. Esa tarea es una tarea muy valiosa. ¿Por qué? Porque, por un lado, implica tener los votos necesarios para ganar. Necesitamos la mitad más uno de los votos el 27 de octubre. Entonces hay que convencer convencer de buena manera, con argumentos, con la verdad, para que la gente vote el 27. Pero además hay otra tarea ahí, que es igual de importante, aunque no sea tan concreta como ganar el voto, que es generar conciencia. Generar conciencia social. Hay un debate muy grande y muy potente, que es el que piensa que la meritocracia es el modo correcto de que las personas prosperen en la vida, nunca va a estar de acuerdo con el aumento de la jubilación mínima. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva meritocrática, cada uno tiene lo que se merece. Y de una perspectiva de la justicia social, lo que se promueve es que la gente, a pesar de las desigualdades del sistema, a pesar de que no es lo mismo nacer por debajo de la línea de la pobreza que nacer en el hogar más rico del Uruguay, no tiene nada que ver, y las trayectorias de vida no tienen nada que ver. Entonces, en función de todas las desigualdades que existen en la sociedad, la justicia social implica, bueno, un reconocimiento a esa desigualdad y un combate a esa desigualdad. Entonces, cuando estamos peleando por conseguir el voto para el 27 de octubre, también estamos peleando, dando una disputa cultural, de valores, de sentido de la vida, de sentir la injusticia con el mismo dolor que se siente una herida propia, y de sentir la esperanza con el otro como la única alternativa para hacer una vida mejor. Porque el problema que estamos teniendo, más allá de este plebiscito, es que cuando vemos el panorama social, nos tenemos que preocupar, y como trabajadores nos tenemos que preocupar. Aumentó la pobreza infantil, aumentó el desempleo, la informalidad, hubo 40 meses consecutivos de rebaja salarial, hay cada vez más niveles de violencia social, más personas viviendo en la intemperie y en el desamparo.
se ha ido ingresando en una situación de deterioro del tejido social muy potente. Hoy en ciertos barrios los niños y las niñas no van a los CAIF porque las familias tienen miedo de llevarlos por los tiros. Y eso está pasando, no es ciencia ficción. Y eso pasa porque sí, no. Eso pasa porque hay una sociedad cada vez más empobrecida cultural y económicamente. Y la pobreza cultural y la pobreza económica trae la violencia, trae la descomposición, porque junto con eso está la idea del querer ser rico. Entonces, la violencia, el narcotráfico, etcétera, aparecen como una alternativa ahí para la vía rápida, ¿no? Entonces, cuando estamos dando esta pelea, y termino, me preguntás por la importancia de este plebiscito. La importancia es ganar para incorporar en la Constitución la seguridad social como derecho humano fundamental, estos 3 derechos protectores de los que veníamos hablando, pero también una batalla cultural y de valores, porque así como estamos no podemos seguir. Hay que cambiar el paradigma. Este sistema no funciona. No funciona no porque yo digo que no funcione, no funciona por las evidencias que estamos teniendo. Cada vez hay más violencia, más desintegración social, hay que cambiar la hoja de ruta, hay que volver a colocar la brújula y empezar a construir otro camino. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, compañero. La verdad, agradecerte por el espacio, por estar, por esas palabras que estás teniendo. La verdad que enaltece y mucho la discusión que están llevando adelante tanto vos como las compañías TCS, varios compañeros jubilados, el compromiso que estamos teniendo, asumiendo todos los sindicatos también, de que estamos intentando poner una mesita, hablar con lo que dijiste vos, invitar a las compañeros y compañeras a hablar, el diálogo social, tenerlo, llegar con esta papeleta que tenemos acá en las manos, que se haga carne también de esta papeleta del electorado. Es muy importante todo. Y la verdad que yo creo que es un mojón muy importante para el movimiento sindical. Es un mojón muy importante esta batalla que estamos dando. Y bueno, nada, eso, agradecerte porque sinceramente se está enalteciendo muchísimo la discusión gracias a los sindicatos, gracias a los compañeros y las compañeras que le están poniendo el pecho a la bala, como se le dice, porque, bueno, nada, digo, del otro lado solamente hay mentira, hay falacia, hay engaño, hay omisión de información. Y bueno, estas instancias son enriquecedoras y por lo demás, y capaz que comprometerte hasta invitarte a alguna asamblea, a algún sindicato base de AFUR que te invite a poder también dar una mano. Yo sé que vos estás recontra tareado del tiempo yendo a todos lados, pero no, digo, estaría buenísimo generar otras instancias así, porque la verdad que vale la pena escuchar compañeros que como decís vos, que defienden a través de la convicción de los ideales y no de que acá viniste porque te pagamos y estás lucrando con esto, no, sino del lado de la convicción. Sí, totalmente. Nosotros estamos en un profundo amor a la clase trabajadora y a la historia del movimiento sindical. Muchas veces esto trae consecuencias de tener peor carrera laboral porque dedicas el tiempo a otra cosa y perdés oportunidades laborales y perdés salario y tiempo de familia muchas veces que también se dejan menos tiempo de familia muchas veces, pero bueno, tenemos la convicción profunda de que la salida es colectiva o no es, y para que la salida sea colectiva hay que construir conciencia, hay que construir organización y eso lleva tiempo. Cada uno que haga lo que pueda, cada uno haciendo un poquito, entre todos hacemos un montón. Así que, bueno, en la medida de mis posibilidades y a pesar de mis limitaciones, cuenten conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Bueno, saludos compañero y compañera, una nueva instancia de la herramienta. Muchas gracias por estar siempre. Estamos al habla, compañeros. Súmense a la asamblea, discutan y bueno, vamos arriba que el 27 nos vamos a encontrar con la victoria.